Pues vamos a seguir comenzando con lo que ya habíamos comenzado del capítulo 8 de Romanos. Nos quedamos en el versículo 19, el versículo 19 del capítulo 8. Hasta aquí quiero preguntarles sobre si alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado hablando anteriormente. Se los pregunto porque la hermana Itza fue creo que la que me comentó de que a veces se quedan como que en silencio, pero no porque estén como que ignorando, sino porque como que están procesando, ¿no? Lo que pues estamos viendo. Y bueno, pues a lo mejor en la semana están teniendo ese procesamiento y de repente pueden salir dudas. Entonces, pues aprovecho antes de comenzar, si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer. Ok, todo bien, ¿verdad? Entonces, Sí, yo creo que el trabajo nos ayudó también, porque ya volver a leer lo que habíamos visto en clase, reflexionar al respecto para poder hacer la tarea, como que nos ayudó también, si había quedado alguna dudita, pues eso nos ayudó a aclarar, pienso yo. ajá, así es. Pues ahora sí de que como ya habían repasado cada Ujú. versículo, ya es una base para las siguientes clases, ¿verdad? Que estamos llevando. Sí. Ok, así es, amén. Muy bien, bueno, pues podemos comenzar con el versículo 19. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjense que en esos tres versículos estamos viendo dos cosas, la caída y la regeneración, ¿ok? Vemos cómo la caída del hombre, la caída de la creación en general, fue provocada, recordemos en el Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, y es ahí cuando entra el pecado y al mismo tiempo se corrompe, ¿no? Se corrompe la humanidad, pero también se corrompe toda la tierra. Imagínense, no solamente fue el hombre, también se corrompieron los animales, se corrompieron eh, las cosechas, ¿verdad? Todo lo creado se corrompió. Por eso, si se han preguntado, por ejemplo, si los tigres y los leones tendrían colmillos antes, pues en lo personal, pues no, o sea, yo no creo que tuvieran colmillos, porque no había la intención de que los animales cazaran, ¿verdad? De que mataran para comer. De la misma manera, no había espinas, ¿verdad? Por ejemplo, los árboles que luego tienen espinas son para protegerse, ¿no? De los depredadores. Pero no había necesidad de que se protegieran, o sea, entonces todo, vemos que la corrupción que entró al universo lo podemos ver en cosas tan simples como esas, desde que los animales tienen colmillos, desde que tú también tienes colmillo, ¿verdad? Este, desde que las plantas tienen pues espinas, todo ese tipo de cosas, eso, todo este tipo de cosas eh, hacen notorio de que la humanidad y todo lo creado ha sido corrompido y que ahora la famosa ley de el más fuerte entró también, no solamente en el reino animal, sino también en el reino humano. Han escuchado, bueno, por ejemplo, los nazis tenían pues esta filosofía de el superhombre que era conservar, ¿verdad? Todas las virtudes y las grandezas de el hombre para que ese gran hombre o gran superhombre
pudiera conquistar a los hombres más débiles, para que la raza humana pudiera sacar lo mejor de lo mejor que pudiera tener. Pero todo tipo de nobleza, de misericordia, de perdón, de amor, eran cosas que hacían débiles a los hombres. Y por esa misma razón es que el hombre no podía llegar a su máxima capacidad. Entonces, la filosofía del superhombre, si lo quieres apuntar, fue creada por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, o si quieres apuntarlo más fácilmente, Francisco Nietzsche. Ese filósofo fue el que inspiró a Hitler para que él pudiera creer en el superhombre. Hablo de todo esto porque, pues, este personaje, Francisco Nietzsche, representa lo que el ser humano es muy en su interior, es decir, la ley de el más fuerte, ¿no? Pero todo esto es consecuencia de la caída del hombre, porque en realidad nosotros no nos regimos con esas leyes. Lo pueden hacer, por ejemplo, los animales, ¿no? ¿Verdad? Pues ahí tú ves de que, por ejemplo, el león tiene que cazar a un venadito, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir. Si no, pues no va a sobrevivir y también se va a morir. Pero en nuestra sociedad, o sea, en la humanidad, no es así. O mejor dicho, no debería de ser así, pero lastimosamente es así, ¿verdad? De que pues el más fuerte es el que comúnmente siempre tiene abajo o en esclavitud al más débil. Incluso la esclavitud, ¿verdad? Vemos que es algo que se ha visto desde, yo creo que desde el inicio de la creación de la humanidad. Vemos que la esclavitud antes, pues de cierta manera, era legal, era un mercado, había ganancias, el gobierno regulizaba o regularizaba todo eso de la esclavitud y apoyaba también todo esto. Y hoy en día, como ya es mal visto, pues ya es ilegal, ¿verdad? Sin embargo, aunque es ilegal, pues en actualidad hay más esclavos hoy en día que cuando era legal. Entonces vemos que la naturaleza caída de el hombre sigue vigente. Ha habido una caída y es notable a nuestros ojos. Yo no sabía, pero hay alrededor de 8 millones de esclavos en el mundo. Dije, Dios mío, 8 millones de esclavos. O sea, prácticamente hay una ciudad completa del tamaño de Monterrey donde todos son esclavos en este mundo. Y solamente son esclavos que se han registrado, ¿no? O sea, porque probablemente haya más esclavos que no han sido todavía localizados o registrados. Tan solo aquí en México, por dar solamente algunos datos, en México hay por hora aproximadamente son 4 niños que se roban en México, tan solamente en México. O sea, 4 niños por hora se están robando. O sea que en lo que terminamos, en lo que comenzamos y terminamos esta clase, ya son 6 niños que se han robado en México. Y no se sabe, bueno, sí se sabe, ¿verdad?, para qué son. Y la verdad es de que el uso que le dan a la esclavitud infantil es algo muy, muy feo que uno no se puede imaginar cómo es que el hombre ha hecho todo esto con tal de tener ganancias. Y es una expresión total de lo que el corazón del hombre puede hacer. Cuando la palabra muestra en Apocalipsis la marca de la bestia, el 666, y que esa misma marca es la que se les va a poner a todo aquel que se rinda ante la bestia, está hablando acerca de que el número 6
en la numerología representa al hombre. ¿Y qué es el hombre según la Biblia, verdad? Pues en la Biblia muestra que el hombre, ¿verdad? Pues es pecador, es blasfemo, es enemigo de Dios, busca lo suyo, es salvaje en pocas palabras, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita. Pero cuando habla acerca de 666, está hablando de una connotación triple de lo que el hombre puede llegar a ser. Es decir, va a haber un desbordamiento de total depravación del hombre en el mundo que no se va a ver mal, todo lo contrario, el desbordamiento de depravación que el hombre va a tener eh, próximamente va a ser algo de lo cual el mundo va a festejar. Hay algo que se llama Agenda 2030. No sé si ustedes lo han estado escuchando, pero pues últimamente ha dado mucho a conocerse. La Agenda 2030 pretende que todos los derechos y libertades sean expuestas y legalizadas independientemente si son morales o si son inmorales. Es decir, eh, si hay alguna persona que le gusten los niños, pues se va a poder, sí, sí se va a poder meter con ellos porque es una ideología, porque es una preferencia, porque es amor. Entonces ya en algunos países ya se ha aprobado esto, las relaciones entre adultos con niños, las relaciones entre los adultos o las personas con animales, si tú te sientes un día mujer y ya al día siguiente tú te sientes hombre, o como han pasado casos que tú eres un hombre de 50 años y abandonas a tu esposa y a tus hijos porque de pronto te sentiste una niña y te adoptaron personas también que están mal psiquiátricamente, psicológicamente, y te adoptan como una niña, como una transedad, transedad creo que se llama así. Ah, y todo esto se ve tan gracioso, pero es la realidad, o sea, es algo que realmente está pasando. En la mañana estaba viendo un video de una caricatura que veía hace muchos años. A lo mejor van a juzgarme, pero esa caricatura yo la veía cuando estaba, pues en el mundo, ¿verdad? Son de unos monitos muy groseros. Creo que se llama South Park, creo que algunos sí lo conocen, pero pues esa caricatura yo la veía antes y es una caricatura donde te habla de cosas así, ponen como en burla las cosas que pasan en la sociedad, pero pues utilizan groserías y todo esto, ¿no? Pero en ese episodio que me acuerdo que salió por ahí como del 2009 más o menos, 2010, era un episodio donde el papá de uno de los niños que sale ahí en la caricatura, él comenzó a sentirse como un delfín, ¿verdad? Él dijo, es que a mí me han gustado mucho los delfines desde que estaba chiquito. Siempre me ha gustado cómo nadan, cómo son de inteligentes. Y ahí en la caricatura, pues le comienzan a decir que él puede ser un delfín si él quiere. Entonces él se somete a unas operaciones para convertirse en un delfín. O sea, y en el video aparece bien, o sea, bien raro porque se ve todo mutilado, todo moreteado, con una joroba, con una aleta que le pusieron en la espalda, una prótesis que le pusieron en la cara, unas aletas, ¿no? O sea, totalmente feo. Y él va a un centro comercial y le pregunta a uno de los que trabajan ahí, a uno de los guardias, oiga, señor, ¿dónde está el baño para delfines? Y el guardia dice, ¿cómo? Sí, o sea, un baño para delfines como yo. Y le dice, no, no, pues no hay. Dice, bueno, pues entonces, ¿qué hago? No, pues ya se fregó. No, de que también soy abogado, que no nomás soy delfín, que no sé qué, la. Pero esta caricatura, pues daba risa, ¿no? Porque se veía muy tonto. O sea, se veía muy tonto, pues esa escena. Daba risa. Pero hoy en día, pues, ya no da risa porque ya vemos que es algo que sí puede pasar.
Incluso es algo que pasó aquí en México, ¿no? En la Cineteca, ¿no? De una persona, ¿verdad? Que pues que quiso meterse a un baño de mujeres siendo hombre y como decía el que va así a las conferencias, se apellida Laje, él decía, tú puedes estar hormonizado o hormonizada o con cirugías, pero nunca vas a ser del otro sexo, o sea, tú vas a pertenecer a tu genética real, ¿no? Entonces, todo esto, mis hermanos, nos está llevando a que se esté cumpliendo lo que la Biblia dice, que Dios va a entregar a mentes reprobadas por no haber querido reconocer que había un Dios y aún sabiendo que había Dios, no les importó, sino que, como decía en Romanos 1, se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces Dios los entrega para que hagan lo que quieran y es ahí en donde se manifiesta el 666, o sea, la expresión total del ser humano. Y eso es lo que vemos en el versículo 19 y 20, o sea, de que eh, hay una manifestación que se está anhelando por causa de la caída del hombre. Y esta manifestación es únicamente dada por los que ya hemos sido restaurados y justificados por Cristo. Entonces, es ahí cuando nuestro trabajo es indicar que, que el hombre necesita conocer a Cristo, que necesita dirigir sus pasos a Cristo, pero es ahí en donde viene la lucha total. Por eso esta agenda de el 2030, que por cierto no les comenté, pues esta agenda no solamente es para que la gente se exprese conforme a lo que cree que sea correcto, sino que también se va a encargar y se está encargando de censurar todo lo que tú y yo como cristianos creemos. Porque si tú estás creyendo que la Biblia es real y que, por ejemplo, en este caso los homosexuales están en pecado, lo que tú estás creyendo y diciendo es un discurso de odio total que merece ser censurado y ser quitado de el gobierno o en este caso del país. Y son cosas que van a estar sucediendo, o sea, son cosas que, como dice Pablo, no estamos en tinieblas para que nos agarren como que de sorpresa. Pero por eso más adelante Pablo nos habla acerca de que a pesar de que estamos atribulados, no estamos angustiados. Amén. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿O algún comentario? Gusto saludarte, Patti. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños hoy en tu día. Mayra también, saludos. Hermana Margarita también. Gusto verla también. ¿Todo bien entonces? Ok. Pues es que desde que empezamos en Cristo Ajá. y como nos dice ahí que vivir conforme al Espíritu, esto siempre nos va a conducir a una nueva calidad de vida. Entonces, quienes estamos estudiando o leyendo la palabra, sabemos las recompensas que tendremos con ello. Y bueno, aquí en casi muy bonito todo el capítulo de Romanos 8, porque nos está diciendo, ¿verdad? Este, de que actuar conforme al Espíritu, la recompensa que tendremos de estar siempre en orden. Como usted decía, cuando estábamos en lo secular, pues veíamos y oíamos cosas que hoy que ya hemos avanzado en esto, sabemos lo que no debemos de hacer o de decir o de pensar. Es correcto. Conforme vamos caminando en Cristo, ¿verdad? Como decía el libro de
¿Cómo se llamaba, amor, el de la película El Peregrino? Bueno, hay una película que es basada en un libro que se llama ah, sí, es como el camino del peregrino, no me acuerdo. Es el progreso del El, peregrino. pro- el progreso del peregrino, correcto. Está bien padre ese libro. Si tienes la oportunidad de leerlo, búscalo. La verdad que va a ser de gran bendición. Con decirte que es el segundo libro más buscado y leído después de la Biblia en los cristianos, porque la verdad sí es de mucha bendición. Y es cierto, o sea, cuando vamos caminando en Cristo, estamos en un progreso, pero en un progreso mientras vamos peregrinando en este mundo en lo que llegamos a nuestra verdadera casa. Pero en ese proceso, ¿verdad? Pues sí, hay dificultades, hay cosas que son pruebas para nosotros y que más de una vez vamos a caer, pero el Señor nos va a levantar y vamos a seguir caminando. Perfecto. Dice en el versículo 20, vamos a leerlo, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vamos por favor a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. 8 y 9. Muy bien. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Dice así, que estamos atribulados, una, ¿verdad? En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, como siguiendo el mismo hilo de conversación, eh, estamos en un caminar en Cristo donde vamos a pasar estas cosas. Y hay cuatro cosas que nos hablan en estos dos versos y otras cuatro cosas que son la contraparte. La primera es que vamos a ser atribulados, ¿verdad? Vamos a padecer tribulación. La contraparte es que no vamos a estar angustiados, o sea, no va a haber angustia. La verdad es que vas a tener problemas, pero la realidad es que no vas a estar angustiado. Ah, caray, creo que está aquí el de los camotes. Pues, cerrarle, güey. Ya antojó el señor de los camotes. Entonces, esa es la verdad, pero también la realidad. La verdad también es que vamos a estar en apuros, pero la realidad es que no vamos a estar desesperados. Tenemos una esperanza y la esperanza es la que nos mantiene tranquilos en medio de los apuros. También es de que vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos, pero la realidad es que no vamos a estar desamparados. ¿Han visto la película del apóstol Pablo, no? Cuando está en la cárcel y pues él es perseguido, pero las cartas que él hace desde la cárcel es como si las estuviera haciendo desde Disney, ¿no? Como si las estuviera haciendo desde Hawái, o sea, como si él tuviera una vida muy tranquila, sin problemas, pero la realidad es de que él está escribiéndolas desde la cárcel, en soledad, en frío. Y en ese momento, aunque él es perseguido, no se encuentra desamparado. También nosotros podemos estar así, pero no vamos a estar ni estamos desamparados. Amén. Y la cuatro es que la realidad es que va a haber veces en que vamos a estar derribados, pero no destruidos.
Y me encanta ver esto porque es como, por ejemplo, si yo mi taza de café se me cae al piso, ah, se cae, pero no significa que se va a destruir. Se puede caer, pero no se va a destruir. La puedo otra vez levantar y seguir usándola de la misma manera. Entonces es lo que creo que también pasa con nosotros, que podemos derribarnos, podemos caer, porque la palabra dice que si 7 veces cae el justo, también 7 se levanta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿entonces el justo cae o no cae? Pues claro que cae, claro que se derriba, pero no se destruye. Es la gran diferencia. No, no somos destruidos. Amén. Y siguiendo con el capítulo 8, versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Tenemos que comprender que como cristianos estamos esperando algo que no se ha visto visiblemente jamás. Estamos esperando, en realidad nosotros estamos creyendo en Cristo y creemos en Dios y en lo que Él puede hacer, pero no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Esa es la realidad. Nosotros hemos creído porque la palabra así lo ha dicho y nosotros hemos creído. Por eso esa esperanza en la cual nosotros fuimos salvados es una esperanza que se basa en lo que no ha visto todavía. Pero eso es lo grandioso de todo esto, porque si recuerdan cuando nuestro Señor resucitó y comenzó a manifestarse con sus discípulos y el apóstol Tomás, pues no creía, ¿verdad? Él decía, no, o sea, yo no creo que Él haya resucitado y voy a creer a menos que toque su costado, ¿verdad? Y que meta mi dedo en su costado y en sus manos. Y entonces pues se aparece Jesús, ¿verdad? Se aparece Jesús con él y le dice, toca mi costado, toca mi mano, soy yo. Y Tomás cree, pero le dice el Señor, bienaventurado el que cree sin haber visto, ¿verdad? Entonces, somos bienaventurados. No hemos visto, pero hemos creído. Hemos creído realmente. Eso en lo personal, hermanos, quiero decirles que es una manifestación de fe viva que Dios ha puesto en ti y en mí. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar de hacer cosas que te gustaban antes. Tú no puedes hacer cosas que van en contra de tu comodidad por tu convicción en Dios, a menos de que realmente creas que sí hay un Dios. Es la única manera. O sea, en el momento en el cual tú te sientes cómodo, ¿verdad? Con la vida anterior y aún así dejas toda esa comodidad por agradar a Cristo, entonces quiere decir que estás creyendo realmente en Él. Si tu fe se basara únicamente, ¿verdad? Pues en emociones o en sentir bien, pues esa fe se desvanece fácilmente cuando ya tu comodidad
se encuentre comprometida, ¿verdad? Ya en ese momento dices, ay, pues ya no me está gustando mucho porque implica pues dejar esto y dejar aquello y pues mejor no, ¿verdad? Entonces probablemente esa fe pues era una fe como la semilla de la cizaña, que cuando la pulverizas no hay nada dentro, pero se ve que afuera había una semilla. Y nuestra esperanza fue hecha con la fe que el Espíritu Santo puso en nosotros. Versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, perdón, indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, fíjense, hay una doctrina, bueno, hay dos doctrinas, si gustas apuntarlo. La primera es la doctrina cesacionalista, cesacionalista, con C de casa primero, cesacionalista. Y la segunda doctrina es la doctrina continuista, continuista, cesacionalista. No es sensacionalista, no, es cesacionalista, o sea, de cesar, parar, cesacionalista y la doctrina continuista de continuar. El versículo 26, que es el que vimos, en donde dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, vamos a poner atención en esto cuando dice gemidos indecibles. ¿Alguien tiene uh, o alguna idea de lo que quiere decir esto? De que el Espíritu da o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues se lo hace sin palabras. A ver, hermana Itza. Yo ahí le puse que para nosotros eran indecibles, pero que Dios y el Espíritu Santo se entendían. Sí, Pero que así es, nosotros no lo correctamente. podíamos entender, que lo que nosotros nos quedaba era que nosotros teníamos el Espíritu Santo ahora sí que ayudándonos. Porque Así es. pues no. Amén, así Ajá. es parte de. Hermana Patti. Sí, también es gemidos indecibles, podría ser algo que no puede ser expresado, ¿verdad? Que no hay palabras para expresar, ¿verdad? Amén, así es. Amén, gracias Patti. Hermano Memo. Igualmente yo también le puse así, que como creyente cuando oramos, hay veces no tenemos palabras, pero por eso, como decía nuestra hermana Itza, tenemos al Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Amén, así es, Memo. Muchas gracias. Sí. Es correcto. Cuando habla de gemidos indecibles, lo que está hablando aquí es el hablar en lenguas. ¿Sí? Hay una parte que dicen los cesacionalistas. ¿Los cesacionalistas quiénes son? Bueno, son los cristianos que creen que ya cesaron todos los dones espirituales, que ya cesaron, por ejemplo, el hablar en lenguas, que ya cesaron, por ejemplo, los milagros, dones espirituales, llámese profecía, etcétera, etcétera.
el discernimiento de espíritus y todo esto, ¿no? Entonces, ellos creen que de cuando se cerró el canon, o sea, la Biblia, todo esto ya no fue necesario. Ya con solamente tener la palabra ya es suficiente para que la persona pueda ser salvada. Y es correcto. O sea, yo también creo que ya tenemos la Biblia para conocer a Dios y también para ser salvados, es la realidad. Pero hay algo en nuestro caminar en Cristo que, como en este caso, el hablar en lenguas sigue vigente. Es decir, el hecho de que ya se cerró el canon no quiere decir que se haya perdido todo esto. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Y, por ejemplo, los continuistas creemos que realmente sí hay milagros todavía. El don de hablar en lenguas también sigue vigente. El don de profecías también, siempre y cuando sean acordes a la Biblia. Discernimiento de espíritu también. Incluso muchas veces el tener sueños también, siempre y cuando se amolden a la Biblia, ¿verdad? Eh, Cuando en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro con los demás apóstoles están predicando en Jerusalén, la palabra utiliza que ellos estaban hablando en lenguas o en diferentes lenguas, que se les aparecieron lenguas como fuego. Si recuerdan. Bueno, ahí la palabra en griego es la palabra glosas, que significa idiomas. Glosa, que significa idioma. Entonces, cuando Pedro y los demás discípulos estaban predicando en el Pentecostés, con todos los que estaban ahí, estaban predicando en diferentes idiomas, ¿sí? En diferentes idiomas. Y por eso es que muchos decían, ¿cómo este sabe mi lengua? O sea, ¿cómo este aprendió mi idioma, no? Y muchos creían que estaban borrachos. Por eso ahí hay un malentendido ahí, hermanos. El malentendido está en que algunos hermanos creen que el apóstol Pedro y los demás discípulos estaban diciendo como palabras sin sentido, como balbuceando. ¿Sí me explico? Y la realidad es que no es así. O sea, estaban predicando de Cristo en idiomas diferentes, en latín, en arameo, en el idioma egipcio, en hebreo, en español incluso, ¿no? Que era como ya un tipo de idioma de el latín y en más idiomas. Entonces, por eso fue que dijeron, pues estos están ebrios, o sea, ¿por qué hacen eso al mismo tiempo? ¿Por qué están predicando al mismo tiempo en diferentes idiomas? Pero no es porque estuvieran balbuceando, es la gran diferencia. Por eso cuando habla aquí en el versículo 24, ahí sí está hablando de gemidos indecibles, o sea, literalmente, palabras que no tienen sentido para ti, pero que el Espíritu Santo conoce y que conectan con el corazón de Dios. Hay veces, no sé si te ha pasado a ti, pero en lo personal sí me ha pasado que llega un momento en el que estoy orando y estoy tan concentrado. Me ha pasado un par de veces antes de comenzar así en clase, que tomo un tiempo de adoración, estoy platicando con Dios y me dejo llevar y de pronto estoy hablando en lenguas y estoy orando, o sea, estoy platicando con Él así en lenguas y me dejo llevar y no lo hago intencionalmente, o sea, llega un momento de profundidad en donde estoy alabando a Dios y agradeciéndole por esto y por aquello y al mismo tiempo pidiéndole por necesidades. Y en ese momento el Espíritu intercede por mí y sucede esto, gemidos indecibles, que no quiere decir idioma humano, no, quiere decir algo indecible.
algo que no es propio del ser humano. Y en ese momento digo, pues me pueden decir que no existe o lo que quieran, pero este momento lo estoy sintiendo totalmente hermoso. O sea, estoy en una conexión total con Dios y Él es mi padre, yo soy su hijo y me siento ahorita en paz, ¿verdad? Es algo que yo creo que si tú lo has experimentado, pues lo puedes entender, ¿no? Eh, el otro extremo también es decir que si tú no lo has hecho, que si no has hablado en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Eso también es un error, o sea, es el otro contraste. Tampoco es así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, porque luego puede llegar a pasar que decimos, ay, es que, pues si recibieron al Espíritu, pues hablaron pues en lenguas. Quiere decir que si no hablo en lenguas, no he recibido al Espíritu Santo y eso también es un error, ¿verdad? También eso no es de ahí. En sí, el Espíritu Santo no es para tirarte al piso, ¿verdad? No es incluso para que hables en lenguas como tal. Lo principal del Espíritu Santo es que tengas autoridad sobre tu propia lengua, principalmente, y que si te caes te puedas levantar en todo momento. El Espíritu Santo, su trabajo primordial es que te convenzca de tu maldad, te lleve a Cristo y por consecuencia comiences a dar fruto de arrepentimiento, o sea, el fruto del Espíritu Santo en tu vida diaria. Ya los dones espirituales vienen por consecuencia para edificarte a ti mismo y para edificar a la iglesia. Recordemos que el don de lenguas es para edificación personal. Y eso es lo que decía también Pablo, ¿verdad? En Corintios, de que el que hable en lenguas, háblelo para sí mismo, porque a sí mismo se edifica. Y si lo van a hablar en público, haya un traductor para que pueda traducir lo que está diciendo. De lo contrario, guarde silencio, ¿verdad? Porque no, pues no va a haber un entendimiento como tal. Pero es necesario para la edificación personal también. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos? Yo, maestro, tengo una pregunta. Adelante. Este, por ejemplo, cuando una persona habla en lenguas, tarda días hablando así en lenguas, o es Que sí. nada más en el momento que está en la oración. Bueno, la palabra dice de que el don de lenguas tiene un propósito, como todo, ¿verdad? Y el propósito es la edificación personal. Entonces, si una persona está hablando en lenguas, en este caso, no me ha pasado y no conozco a nadie, la verdad, pero si algún hermano habla en lenguas un día o 2 días enteros, pues tal vez sea para edificación personal, puede ser, pero únicamente si es para edificación personal. Ah, ok, maestro, Y- gracias. Porque sí, bueno, no sé si se pueda decir, he tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero de que conozco a personas así que tardan a veces hasta un mes, 2 meses hablando raro, porque no se les Ajá. entiende, ¿no? Y yo digo, ¿será cierto lo que estaba queriendo hablar? Porque incluso hasta me escribe qué es lo que, qué es lo que quiere decirme, pero no lo puede pronunciar como tal en castellano, pues. Ajá. Entonces, esa es mi pregunta, porque digo yo, ¿será que sí será esto de que le tarde el hablar en lenguas? Bueno, en lo personal, como te comentaba, Ujú. creo que el hablar en lenguas es para edificación personal y somos llamados a que fuera de nuestro cuarto, en este caso de oración, Ajá. empecemos a ser de bendición para los demás
Y en ese momento, como dijo Pablo, o sea, yo puedo hablar en lenguas, pero si no hay quien me comprenda, sería como una campana que nada más timbra, pero no hay entendimiento de lo cual estoy diciendo. Por eso es que decía Pablo, prefiero que, que alguien profetice, o sea, que alguien predique la palabra, a que cientos hablen en lenguas, porque no se va a entender. Claro. Entonces, pues creo que el propósito de Dios no es ese a veces, el Ok. hablar en lenguas todo el tiempo. Ok, gracias, maestro. Ok, a ver, ¿quién levantó la mano primero? A ver, Mayra. Ok. Sí, buenas noches. Que creo que yo tampoco entiendo muy bien eso de, bueno, lo que acabamos de decir, porque, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado, así como que haya un traductor, y sí he escuchado, así como varias personas que, pues, ha- ha- hablan Como que se en corta, lenguas, Mayra. pero, ay, no. Mayra, A ver, ¿ahí me escuchan tantito? ahí está. Sí, es que está muy inestable el internet. Ok, Pero, a ver, decía yo que nunca me ha tocado ver un traductor de eso. Y he visto varias personas. ¿Cuál sería el sentido de eso? ¿Algo personal? claro. Pablo lo menciona, ¿verdad? De que el hablar en lenguas es algo, es para edificación personal. O sea, es algo personal, o sea, no es algo que va a edificar a nadie, o sea, más que a mí. Por ejemplo, ahorita si yo comienzo a hablar, pues a hablar en lenguas y a enseñarles así, pues pues no me van a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser de bendición o de edificación externa. A lo mejor para mí sí, pero no para ustedes. Entonces, pues es necesario entender esto, o sea, de que el hablar en lenguas es algo real, es bíblico, pero únicamente cuando se utiliza para edificación personal. Ujú. Ahora sí, hermana Itza. Gracias, Mayra. Ah, bueno, yo entiendo Gracias. que hablar en lenguas es hablar de espíritu a espíritu, nuestro espíritu comunicándonos con el espíritu de Dios y no precisamente que esa lengua sea para comunicarnos con las demás personas, a menos como dice que hay un traductor. Por eso dice que tú dices que es personal y es muy cierto porque es tu espíritu hablando con el espíritu de Dios, pero no precisamente que nos pongamos a platicar, o como dice Margarita, que una persona se ponga a platicarle en lenguas, pues no, porque las lenguas es para comunicarse con Dios. Así entiendo yo. No Así sé. es correcto, así es, correcto, así es. Muy bien, pues creo que ha quedado, pues esto, pues claro, ¿verdad? Y así podemos hablar de los otros dones, eh, que ya los demás dones sí son de bendición general, ¿verdad? Háblese de profecía, de sanidad, eh, y cosas así, ¿no? Entonces, pero el don de lengua sí es algo de edificación personal. Ujú. Muy bien. En el siguiente capítulo dice más que vencedores, ¿verdad? Ya vamos cerrando el capítulo 8. Dice más que vencedores. Versículo 28 dice,
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Hay algo que nos debe de mantener de pie, y es que si tú y yo estamos amando a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Y créanme, o sea, yo en este momento estoy dando esta clase, pero la estoy recibiendo para mí también, porque es algo bello, o sea, es algo de wow, sí es cierto, o sea, amo a Dios y lo amo porque Él me amó primero, ¿verdad? Pero amo a Dios y eso quiere decir que todas las cosas me ayudan para bien. Y esto también me recuerda que quiere decir que he sido llamado por Él. Hemos sido llamados por Él, conforme a su propósito. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perfecto, fíjense, Él nos predestinó con una finalidad. La finalidad de que Él nos haya predestinado es que tú y yo seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Esa es la finalidad, que seamos imagen de Jesucristo. Anoche venía con un hermano y me venía diciendo, ¿verdad? Pues algunas cosas difíciles que él ha estado pasando ahí en la iglesia y decía, ay, hermano, es que pues estoy teniendo ahorita pues unos roces con un hermano aquí y me ha juzgado y me ha dicho de esto y aquello y el otro. Y bueno, pues este chavo tiene poquito tiempo en la iglesia, tiene como un año más o menos. Y el otro hermano ya tiene como 30 años. Pero pues me venía diciendo, no, hombre, hermano, y es que, pues sí, y la verdad de que no le quiero pues decir nada, pero me está pasando esto y el otro. Y le digo, pues, gloria a Dios, o sea, gloria a Dios, son esas personas que te hacen ser más como Cristo. O sea, las personas que siempre van a mantenerte tranquilo o tranquila son las personas que van a mantenerte en el mismo nivel. Pues está bien, son amigos, pero las personas difíciles que van a provocar en tu vida injusticias, murmuraciones, persecución, etcétera, etcétera, son las que te van a orillar a parecerte a Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo es Cristo? Porque sufrió por mano de malhechores cuando Él hacía el bien. Es la forma en la que Jesucristo fue crucificado. Y yo le decía, pues gloria a Dios porque personas como, pues como Él provocaron que tú fueras salvado. O sea, ¿tú crees que los fariseos, que Poncio Pilato, ¿verdad? Eran personas buenas, justas, o sea, pues no, buscaban la injusticia, buscaban crucificar a Cristo y por consecuencia tú ibas a ser salvado. Entonces, cuando Dios nos llama y nos predestina para ser como su Hijo Jesús, esto quiere decir que pues van a haber condiciones que van a provocar que saquemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Si yo voy con mi mamá ahorita, ¿verdad? Y llego y me prepara un mole, ¿verdad? Bien sabroso, y con mi coquita bien fría. No, pues le voy a decir, mamita, te amo mucho, te amo con todo mi corazón. Pues bueno, estoy sacando mi lado bonito y mi lado amoroso, ¿verdad? Me estoy pareciendo a Cristo, pero pues, ¿quién no se va a poner contento, verdad? O sea, si tú llegas así y que un ser querido te tenga un regalo o una comida, pues claro que lo vas a querer bastante, si de por sí ya lo quieres. Pero imagínate un enemigo, ¿no? De que, por ejemplo, Ricardo, sabes que te acabo de quemar la casa, te la acabo de quemar adrede,
y hasta tu perrito se quemó adentro, pues me va a costar, ¿me explico? Amar, perdonar, pero como soy llamado a ser semejante a Cristo, pues eso es necesario para ti y para mí. Así que es aquí en estos momentos en los cuales decimos, ay, pues a veces sí quisiera parecerme a Cristo, pero a veces no, ¿verdad? Pero somos predestinados para ser imagen y semejanza. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Es decir, que primero ya tenía listo, ya Dios sabía quién eras tú antes de que fueras un bebé, ¿verdad? O concebido. Y también ya te había llamado. Si pueden ver todo esto, son palabras a futuro. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. ¿Sí vieron? Son palabras a futuro. O sea, no son palabras de llamaré, predestinaré, voy a ver si lo justifico o voy a ver si lo voy a glorificar o no. O sea, son palabras de afirmación a futuro. O sea, la doctrina de la predestinación es bíblica y es algo hermoso también. Saber que Dios ya nos tenía preparado de antemano para ser como su Hijo Jesús. En este momento, ¿en cuál etapa estás? Yo creo que estamos en la etapa de la justificación, ¿no? De que ya estamos justificados. Eso quiere decir que es seguro que vamos a estar glorificados también. Amén. Cuando ya el Señor venga por nosotros, ya. O cuando nos llame a su presencia. Muy bien. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por este versículo. O sea, yo les estoy dando la clase, pero también a mí. O sea, cuando nos dice, el Señor entregó a su Hijo, lo más valioso del universo. Imagínense, Jesucristo fue la demostración exacta de lo material con lo inmaterial. Lo inmaterial es Dios, no es físico, no se puede tocar, no se puede ver con ojos físicos, está alejada de esta dimensión material, pero Jesucristo, ¿verdad? Cuando se hizo hombre, pues ya se pudo tocar, se pudo palpar, etcétera, etcétera. Entonces, eso bello, o sea, Jesucristo, el Padre no se lo reservó, o sea, no escatimó, no dijo, hijo, le voy a pensarlo 2 veces para ver si lo entrego pues por ustedes, ¿verdad? O sea, no escatimó entregar lo más valioso. Por eso luego dice, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? Si ya me dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no me va a dar lo más básico? Si ya me dio lo más importante, lo más valioso, ¿cómo no me va a dar lo más básico, verdad? Juntamente con él. Eso es una promesa que Dios nos da, que si te entregó a su Hijo, también te va a añadir todo lo que necesites en el día a día. O sea, es como decirle, Señor, pues
no sé, necesito comer, ¿verdad? Necesito vestirme. Pues no te va a decir, pues sí te di a mi hijo Jesús, pero me cuesta más darte de comer. Pues obviamente no, ¿verdad? Si ya nos entregó lo más valioso, lo más simple, con mucho mayor razón. Versículo 33 habla aquí de la condenación que el enemigo nos da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjense, ¿a quién va, a quién va esta pregunta? A los escogidos de Dios, ¿verdad? Los escogidos de Dios, como podemos ver, pues son todos aquellos que Dios de antemano ya sabía quién iba a ser salvado, que somos tú y yo, los justificados, porque de lo contrario sería, ¿quién va a justificar a los que no son escogidos de Dios? ¿Quién nos va a condenar? Pues ellos mismos, ¿no? Ya están condenados. Pero los escogidos de Dios, no hay manera de que nos condenen, porque el que pudo condenarnos, en vez de condenarte, te perdonó. Entonces ya no hay ningún poder arriba de Dios que pueda condenarte, ¿verdad? Fue lo que pasó con la mujer en adulterio, ¿verdad? Que la querían apedrear. Llega la mujer con Jesús pidiendo clemencia y les dijo, a ver, pues el que esté libre de todo pecado, tire la primera piedra. Entonces, pues ninguno, ¿verdad? Todos tenían pecado. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. O sea, el que sí podía tirar la piedra para matarla, como marcaba la ley, no lo hizo. Entonces, si él perdonó, ¿quién se va a atrever a juzgar, verdad? O a condenar si el que tenía el poder para hacerlo no lo hizo. Por eso dice, Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y es aquí en donde vienen las preguntas otra vez. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y por aquí estamos viendo unas cosas que vimos en Corintios, ¿no? De atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Pero aunque estemos en todas estas cosas que menciona aquí Pablo, también nos habla de que el amor de Cristo va a permanecer en nosotros. Dice en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Fíjense, cuando habla de somos más, está utilizando la palabra en griego hiper, como el de Soriana hiper, ¿no? Que es hiper quiere decir algo más arriba. Entonces, cuando dice que somos más que vencedores, está haciendo alusión de que nuestra victoria está mucho más arriba o por encima de las cosas difíciles que tenemos que pasar como cristianos. El amor de Dios provoca que la victoria esté arriba de todas esas cosas.
Dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, pero fíjense, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús. El peso del sacrificio de Cristo y la promesa de que Él nos iba a guardar hasta el día de su regreso es tan grande que no hay nada en este mundo que pueda romper esa promesa. No hay nada que pueda romper esa promesa. Pablo está escribiendo esto, pero lo hace desde un punto de vista donde él lo siente, donde él lo ha experimentado, donde él ha experimentado que el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ha permanecido a pesar de todo lo que ha vivido y lo que ha pasado. Algo que me gusta mucho que dice aquí, se lo voy a leer, dice, la seguridad a la que hace referencia el apóstol está en el original griego, o sea que es pepeisma, en tiempo verbal perfecto, el cual indica una acción pasada cuyo impacto continúa en el presente. Estar seguro de que Dios había obrado en su favor le permitía a Pablo creer firmemente que nada podía separarlo del amor de Dios. Jesús conquistó la muerte y a Satanás en la cruz, y así aseguró que nada cambiará el amor o el propósito de Dios para nosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Alguien puede leer Primera de Pedro 1:5, por favor? Amén. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén y amén. En lo personal creo que la salvación que Dios ha puesto en nosotros no se puede perder. No se puede perder. Antes sí creía que se podría perder, pero la raíz del por qué creía que se podía perder era para involucrar mis buenas acciones en favor a la salvación. O sea, que mis buenas acciones tuvieran sentido, que tuvieran valor, que añadieran salvación al sacrificio de Cristo. De cierta manera, esto es provocado por algún tipo de falta de humildad espiritual. Cuando tenemos humildad espiritual, reconocemos que no podemos hacer nada en favor a nuestra salvación. Realmente no podemos hacer nada. La única manera en la cual podemos ser salvados es mediante Cristo en la cruz, porque Él fue el único que sí pudo cumplir todas las leyes y los mandamientos, y por eso es que cuando Él muere en la cruz y resucita, ahora nos justifica, pero Él promete que Él nos va a guardar en todo momento, o sea, que Él va a guardarnos, que si Él ya nos predestinó, también nos llamó y luego nos justificó y después nos glorificará. Entonces, todo esto habla de un trabajo
exclusivamente de Dios, en donde toda la gloria se la lleva Dios, en donde mis obras en realidad solamente son consecuencias de la gracia de Dios. Las buenas obras y el buen fruto que tengamos hoy como cristianos es por el hecho de que estamos caminando por un camino que Dios ya de antemano ha preparado. Efesios 2 es lo que dice, ¿verdad? De que somos salvados por gracia para que nadie se gloríe. Y después dice que vamos a andar por caminos de justicia que Dios mismo ha preparado de antemano para que andemos sobre ellas. También Jesús habla acerca de que Él es el buen pastor y que las ovejas que el Padre ha puesto en sus manos, nadie se las va a arrebatar. En realidad, tenemos que tener la certeza y la convicción, como vimos también en el 8:18, en donde habla acerca de que, perdón, en el 8:16 creo, en donde habla acerca de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos también herederos, ¿verdad? Entonces, nunca debemos de dudar en ningún momento de nuestra salvación, en ningún momento. Dios va a prevalecer la salvación que ha puesto en ti. Y a lo mejor puedes tener preguntas como, ¿y qué pasa con las personas que mueren y al final ya no siguieron a Cristo? Pues antes iban a la iglesia y de pronto se separaron y ya después ya no fueron a la iglesia y murieron. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, eh, de que hay personas que están con nosotros, salen de nosotros, pero nunca fueron como nosotros. O sea, no hubo una, no hubo una salvación concreta, ¿verdad? Pero no quiere decir que hayan perdido la salvación. También puede pasar como, por ejemplo, con el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo seguía siendo hijo, pero anduvo pródigo, o sea, anduvo fuera de casa. Pero llega un momento en el que sale de casa, se da cuenta, ¿verdad?, de su condición y decide regresar a casa. Y cuando regresa a casa, la palabra dice que fue recibido como un hijo, porque él siempre fue hijo. Entonces, la salvación no se le perdió y luego se la ganó otra vez. No, 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 no. Siempre la tuvo, pero estuvo perdido. Y llega un momento en el que como él ya había sido predestinado y justificado y llamado, tarde o temprano iba a regresar a casa. A lo mejor con heridas, ¿verdad? Pero va a regresar a casa. Entonces, esa es mi oración también para que sigamos manteniendo la fe de que si a lo mejor nosotros o alguien, un ser querido, ¿verdad?, se ha alejado, tengamos la confianza de que si Dios ha puesto una semilla en ellos, van a regresar en su debido tiempo. Amén. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda, mis hermanos? ¿Todo bien? Ok, Sí, todo bien. muy bien. Por ahí creo que la tarea de investigar qué significa esperma, creo que por ahí no me la han enviado todavía. No anoté yo esa tarea. Sí, pero sí la mencioné, ¿verdad? Y yo ya se la envié, maestra. Ok. Ok, perfecto. También ya la envié. Sí, sí, la envié. Ok, También le ok. envié. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Sí, hermana Noreli, como quiera, si me la puede enviar, hay chance para usted, para el lunes. No hay problema. Ok.
Muy bien. La siguiente tarea, mis hermanos, que les voy a encargar, por favor, investiguen las tres posturas que les voy a decir a continuación. La primera postura, la postura calvinista. La siguiente postura es la postura arminiana. Arminiana. Y la tercera postura es la postura molinista. Molinista. Ok. Entendí la última. Son palabras bien raras, maestro. Sí. Bueno, es que vamos a entrar en el capítulo 9, en donde habla de la elección de Israel. Y en este capítulo 9 hay tres posturas que la iglesia tiene, pero vamos a verlas a detalle. Por ejemplo, la postura de Juan Calvino, que de ahí viene el calvinismo. Juan Calvino hablaba acerca de que somos predestinados, de que la salvación no se pierde, que es dada por gracia y que es imposible tener la salvación por nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Y hay otro que se llama Arminio, que viene de la doctrina de los arminianos, o sea, el arminianismo. Arminio hablaba acerca de que podemos tener la salvación de Cristo si tú quieres. Si no quieres, pues no se puede. Pero pues esto como que de cierta manera contradice con la palabra cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados. Ok, pero bueno, ya lo van a ver ustedes. Y que la salvación sí se pierde si dejas de portarte bien. Esa es la postura arminianista de Arminio. Y Molina, creo que se llamaba Juan Molina, creo, no me acuerdo bien cuál era su nombre, Molina. Él decía que era una combinación de estas dos. Está un poquito, la verdad, más filosófica que bíblica. O sea, es la mera verdad. Prácticamente que lo que te está diciendo es que si esta taza de café se me cae ahorita, puede provocar que se caiga y que venga Karen y entonces me lleve al hospital y le predique al paramédico y el paramédico se salve. Y si no hubiera pasado eso, pues nunca hubiera sido salvado el paramédico. O sea, algo así trae ese rollo, ¿no? Pero va a ser necesario que entendamos estas tres posturas porque estas tres posturas están dentro de la iglesia. Ahora solamente vas a ver o vamos a ver cuál postura tienes tú. Ojo aquí, yo no voy a imponer mi postura bíblica sobre las tres que les estoy diciendo. Voy a decirles cuál es la que yo creo, ¿verdad? Pero ustedes van a tener la libertad y en base a lo que vean en la Biblia, ¿cuál creen ustedes que se apega más a la Biblia? Ok, pues sería todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, todo bien, ¿verdad? Gracias, maestro. Muy bien. ¿Mande? Perfecto. Bueno, pues vamos a orar y terminar con la clase. Parece que Mayra quería hablar. Ah, sí. A ver, Mayra, discúlpame. No, es que no había escuchado, pero ya me contestaron en el chat y en el WhatsApp. Gracias. Ah, ok. Ok, perfecto. Muy bien. Padre, te damos gracias porque tú nunca nos dejas.
Señor, es cierto que podemos estar atribulados, angustiados, en apuros o caídos, pero jamás seremos destruidos, derrotados. Tú estás con nosotros, Padre. Ayúdanos a recordar que debemos de ser como tu Hijo, y para ser como nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que también soportar lo que Él soportó, amar como Él amó y servir como Él sirve, Señor. Ayúdanos a ser como tu Hijo y ayúdanos a confiar también que si tú entregases a tu Hijo, también nos vas a dar lo más básico, Señor, y la paz y todo lo que se necesita en todo momento. Padre, háblanos en todo momento. Necesitamos de ti para poder ser esa luz en medio de esta generación que está pidiendo una respuesta, Señor. En medio de la condición caída en la que vivimos, que nosotros podamos ser la diferencia en todo momento, Padre. También te damos gracias por nuestra hermana Patti, que hoy cumple años, Señor. Oramos por ella, por su esposo, por su familia. Señor, que tú la mantengas firme a ella y a su esposo en todo momento, y que sigan de esta manera, Señor, buscando tu reino y expandiendo tu reino también. Que, Señor, que sea un año de muchos todavía, y que sean años llenos de tu presencia y de tu bendición y de tu favor, Padre. Te damos gracias por su vida, Señor, y por lo que vas a hacer en ella todavía, Señor. Gracias por tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén.